¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente en una emisión más de Fractal. El día de hoy nos acompaña Fernando Allende, un artista plástico de la comunidad de San Martín, Cuautlalpan. Y bueno, él es egresado de la Escuela de Bellas Artes de Ameca. Y el día de hoy pues, nos va a platicar de los procesos creativos de su obra. Una obra bastante interesante, pues refleja el lado, aparte de la composición, pues también el lado interpretativo de obras que en unos momentos más nos platicará. Y pues, sin más, les presentamos a Fernando Allende. Bienvenido, Fernando. Y pues no sé si nos puedes empezar a platicar de tu obra. Y pues ahorita traes una obra representativa del impresionismo, ¿no? Entonces, pues, platica si gustas. Sí, claro. La obra se llama Impresión del Sol Naciente, de lo estático a lo dinámico. Y tiene que ver, por ejemplo, con una serie que yo realicé en la escuela, que fueron 15 piezas aproximadamente, con el nombre de Buscando Juventud para unas viejitas, ¿no? Donde yo retomaba imágenes icónicas de la historia del arte, autores que a mí me gustan, por ejemplo, aquí un cuadro de Monet, tengo otro de Picasso, y así, ¿no? Y lo que yo realizaba, digamos, en la imagen es a partir, por ejemplo, de programas de edición, es contextualizar, por ejemplo, otra nueva imagen, pero a partir de lo que gira la misma, ¿no? Te mencionaba yo que, por ejemplo, mucho del impresionismo lo que me gusta es, por ejemplo, su pincelada suelta, la luminosidad de los colores. Y pues lo que tiene que ver aquí más que nada era el hecho de entender lo que era el impresionismo y después realizar, digamos que lo que le denominarían, por ejemplo, algunos en la literatura un palincesto, ¿no? A partir de una obra, hacer un artuf. Y es eso, ¿no? Digamos que se llama de lo estático a lo dinámico porque Monet representa de una forma, pienso yo, estática, la impresión directa que observó. Y yo creo que, por ejemplo, eso mismo es como cuando nosotros nos vamos moviendo, por ejemplo, vamos en un carro y volteamos y vemos las cosas y nada más las miramos como con líneas, ¿no? Porque a mayor velocidad percibimos menos la imagen estática. Y entonces, pues más que nada... Como un barrido, ¿no? Ajá, exactamente. Más que nada en eso gira la imagen, ¿no? Por ejemplo, la técnica es acrílico. Creo que fue en una de las piezas donde comencé a trabajar un poco el acrílico. Creo yo que es más difícil que el óleo por los tiempos de secado, por la rapidez, ¿no? Aunque también pues, hay sus formas de trabajarlo, pero pues pienso yo que sí es una de las técnicas más difíciles que hay en la pintura. Sí, aparte que de hecho, bueno, la técnica o bueno, el material, el acrílico, pues tiene como esa situación de que un color es el que viene el envase, otro color es cuando lo aplicas y otro color es el que ya presenta. En este caso son diferentes tonalidades, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, prácticamente pues es eso, también ir trabajando bajo, digamos, a posteriores, ¿no? De pensamientos de decir, como esto al secar va a bajar el tono y entonces no me va a dar lo que yo estoy observando, ¿no? Entonces, creo que asimilar la técnica. Y pues sí, quisiera hablar un poco más de la obra. Por ejemplo, ya digamos que la imagen está retomada de Impresión del Sol Naciente. La pincelada, como mencionaba, pues son pinceladas rápidas y con pintura muy diluida. Entonces, así cuando va uno sobreponiendo las pinceladas aguadas, va generando la luminosidad sin necesidad, por ejemplo, en este cuadro, de generar un empaste, ¿no? Que podría ser el óleo. Prácticamente estamos hablando más bien de veladuras. Ajá, son veladuras colores que son transparentes uno encima del otro, ¿no? Para dar un efecto de movimiento y de vibración, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, hace ratito, antes de que empezara la grabación, yo te preguntaba de este concepto, ¿no? Que es la composición, que tiene que ver con una cuestión como de la armonía en el caso de la música. Ya en sí ya cuenta con su propia composición, ¿no? La proporción áurea, ese tipo de conceptos, esos ya los cuenta, ¿no? Y el otro aspecto es, en el momento que tú haces esta reinterpretación, ¿cómo lo hiciste? ¿A partir de qué? O sea, dices que es una cuestión de haber trabajado con un filtro de teléfono. Sí.
Sí, bueno, digamos que parte de la obra en la que ahorita estoy realizando es pues sí, ¿no? Digamos, edición de imagen a partir de la computadora con programas, pero digamos que eso ya llevarlo a la plástica, ¿no? Porque pues, muchos diseñadores trabajan así, ¿no? Y mucha gente lo está haciendo, pero pues creo yo que, aparte de que es una obra del 2016, ¿no? También, aún así sigo yo girando dentro de lo mismo, pero digamos que ahora ya o generando iconos propios, ¿no? Digamos que en es lo que realizo porque es a lo que me llevaba la obra, ¿no? Su mismo, digamos que el mismo contexto donde se realizó y el mismo ismo, la corriente a la que perteneció fue para lo que me dio, ¿no? Por ejemplo, digamos, retomé uno de Picasso, que ahorita no tengo la imagen, pero en ese pues generé otro discurso distinto a partir de lo que el cubismo es. Y entonces de eso se trataba la serie, como mencionaba, pues es algo chistoso el nombre, medio poético quizás, ¿no? Buscando juventud para unas viejitas, porque digamos para pintores de nuestra época estos cuadros ya tienen 100 años, 200 años, los de Leonardo tienen 500, ¿no? Sí. Y entonces ¿cómo reinterpretamos esa imagen y la traemos al contexto actual, al contexto digital, ¿no? Y eso creo que es lo que hacia donde yo dirigí, digamos, la imagen y posteriormente el tratamiento de la pintura. Sí, claro, o sea, estamos hablando de ya la cuestión del discurso, lo que un artista, en tu caso, quiere hacer es traer esos pensamientos y esas ideas a un momento reciente y sobre todo con la conclusión, como dices tú, con las computadoras, ¿no? Discurso que podemos ya entender de nuestras, todos son imágenes, ¿no? Todo en la vida todo es imágenes, las redes sociales son imágenes, es video, y sobre todo pues también hay una situación de la interpretación que es propiamente el discurso que tú manejas. Sí, bueno, como mencionaba yo al principio que trabajé 15 obras y bueno, de hecho cuando realicé toda esta pieza fue en el último año de la carrera, que bueno, fue en quinto grado, y ahí pues se llama taller de producción, ¿no? Entonces nosotros debíamos generar una temática y realizar, digamos, aproximadamente, porque también, digamos, que ellos nos dan, digamos, aproximadamente de 12 a 15 horas que tenemos que realizar para, digamos, terminar ese taller satisfactoriamente. Sí, claro. Y, por ejemplo, pues sí, ¿no? Digamos, llevó todo una investigación, después generé bocetos, busqué las obras que a mí más me gustaron, ¿no? Porque pues hay muchísimas imágenes y pues pintores hay también, bueno, que me gustan también, pero dentro de todo eso, uno mismo debe ir buscando qué es lo que te gusta, qué autores te atraen, o por qué te atrae su obra de alguna, a lo mejor te sientes un poco atraído a su, quizás ya no a la obra, a veces a su persona, ¿no? Porque a lo mejor es similar a la tuya, o no sé, o porque los admiras y quieres ser como ellos, ¿no? Entonces, parte de ellos, pues Monet creo que me gusta mucho su obra. También, por ejemplo, Renoir también, de los impresionistas, son los que más me gustan, pero como la importancia de Monet, creo que el impresionismo es mayor porque se dice que con este cuadro empieza el impresionismo, quise poner a él, ¿no? En vez de a Renoir. Ahora, ahorita que tocas estos temas, ¿no? De la cuestión de quién es como la inspiración, ¿no? Que muchas veces puede ser una cuestión de vida o puede ser una cuestión pues, de cómo realiza su obra. No toda tu obra tiene este contexto que es como la reinterpretación, porque yo he visto otras obras tuyas y tienen también otro discurso. No sé si nos gustas como platicar esta situación de otros conceptos, a lo mejor de otro cuadro, sobre todo para que, bueno, hay una situación que a veces tenemos que entender que es, no debemos, no somos como tan válidos, sobre todo en la actualidad, encasillar a un artista en una sola corriente, ¿no? Es normalmente lo que pasa, ¿no? Sí. Ahora no sé si nos gusta platicar de alguna obra para que la gente también vaya conociendo tu trabajo. Sí, bueno, de hecho sí, como mencionaba, la serie, digamos, la generé en el 2016 y pues creo que algo, no digo malo, ¿no? Sino que algo que tiene que ser dentro de la carrera es que pues hay programas, ¿no? Es un programa educativo y temáticas y todo eso, entonces uno tiene que
pues sí, ¿no? Digamos como someterse dentro de eso porque estamos en la institución. Pero posteriormente, como mencionas tú, comencé a retomar, digamos, más artistas, a ver más obra y ya como que dejé un poco de lado, digamos, de retomar la imagen completa, ¿no? Es decir, actualmente sí, creo que, por ejemplo, podría decir, me preguntaste de los autores que me influencian mucho, yo creo que me gusta mucho Caravaggio, me gusta mucho Dalí, Rubens, ¿no? Por ejemplo, algunos conocidos, ¿no? Yo creo que de los que podría mencionar rápidamente, Rembrandt, ¿no? También. Y por ejemplo, ahorita que menciono a Rembrandt, actualmente ahorita como que estoy empastando más las obras, ¿no? Es decir, creo que, pienso yo que un artista no debe de, como dices tú, enfrascarse, porque muchos de lo que hacen es cuando ya llegan a generar una imagen de alguna forma y ya la técnica y se les hace fácil y empiezan a vender, ahí creo que muere la creatividad porque pues, ya nada más te dedicas a hacer eso porque se está vendiendo, no sé, por ejemplo, caballos o flores o algo así, ¿no? Sí. Y Como la Marta técnica Chapa. ya gustó. Como Marta Sí, Chapa, ¿no? como las manzanas de Marta Chapa, ¿no? También hay una cuestión, ¿no? Que yo lo llegué a escuchar con Feligueres y también lo llegué a escuchar con un artista plástico de España que se llama Antonio García Villarán, que habla de esta cuestión de la repetición, ¿no? De repetirse uno todo el tiempo como artista. Pues llega un momento en el que pues ya no hay para atrás ni hay para adelante, ¿no? Porque siempre te estás repitiendo, entonces no hay una nueva propuesta. No estás utilizando, como mencionas ahorita, en este cuadro, es una suerte de estar pintando a través de las transparencias, de la pintura aguada, y pues el empaste es otra cosa, ¿no? Llega un momento en el que tiene como su extremo a partir del encausto, por ejemplo, ¿no? Que es como muy a la cuestión de un poco como ya jugué con el volumen, ¿no? Hace unos años pintaste un mural en la unidad cultural. Ese tiene un poco de esos, no sé si nos gusta platicar de ese mural y los conceptos, porque bueno, a la gente le va a parecer muy interesante, puesto que ya un video relativo al desarrollo de ese mural. No sé si nos gusta platicar el concepto y un poco también la idea de la composición, para que pues, bueno, la gente pues, pueda acercar a este espacio. Creo que sí, güey. Sí, bueno, la composición está girada en torno a, digamos, elementos simbólicos propios del lugar. Hicimos toda bueno, con tu ayuda hicimos toda una investigación sobre qué significaba Huitzilcingo y bueno, que algunos nos tradujeron como que es el lugar del pequeño colibrí. Entonces, toda la composición está girada en torno, por ejemplo, está ahí un personaje principal en el centro, que es una representación del humano, y digamos que él está liberando a los colibríes, ¿no? Porque, por ejemplo, creo yo, ¿no? Que una de las formas más feas de vivir es estar encerrado, ¿no? Es decir, para mí la libertad es, creo que de lo más, digamos, hermoso que tenemos en la vida, ¿no? Y entonces, en propuesta a eso, pues ahí lo que está haciendo, digamos, el humano, la humanidad, se está liberando a los colibríes, digamos, al mismo tiempo que lo está liberando, se está liberando el de esa atadura que tiene mentalmente, ¿no? De querer creer que para eso son, ¿no? Y bueno, la composición, digamos que más geométrica, está basada un poco en por ejemplo, Camarena, ¿no? Me gusta mucho de la segunda generación Camarena, del realismo. Ajá. Yo creo que de la segunda generación él me gusta, bueno, realmente él es el que me gusta más, ¿no? Su forma de composición, que es lo que me llamó la atención, y bueno, está muy influenciado ese mural de una obra que vi de él que está ahí en el Palacio de Bellas Artes. Se llama La humanidad se libera de la miseria, ¿no? Entonces, pues hasta el nombre tiene un poco que ver, la composición, porque usted, digamos que el cuadratismo, que es lo que él realizaba, ¿no? Entonces, bueno, digamos, para la gente que no lo conoce, es la subdivisión armónica del formato, es irlo subdividiendo y del mismo formato el diseño te va generando, digamos que cada vez formatos más pequeños relacionados en sí mismo. Ajá. Y a partir de ese cuadratismo, pues generé la composición mencionando los elementos que te daban, y también, por ejemplo, algo muy protagonista ahí creo que es la luminosidad del color.
Sí, Ahorita ya estoy trabajando. Colores muy encendidos. Sí, sí, sí. Digamos que la potencia lumínica es lo que realmente impacta ahí también, ¿no? Porque son obras un poco más, no tan naturalistas, son más geométricas algunas, pero lo que tiene que ver ahí, por ejemplo, que mencionaba yo, el color, la composición geométrica, que es muy remarcada también desde un principio. Y, por ejemplo, también creo que parte de ir jugando con estas cosas plásticas que se van dando sola, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a trazar con el marcalíneas así digamos que la composición, todas esas líneas que iban quedando cuando yo estaba pintando, que no era mi intención dejarla, observé que eran elementos plásticos importantes, porque como los habíamos pintado con color, había donde jugaban las líneas con las formas, ¿no? Y los fondos, entonces dije, aquí me sirve. Sí, al final se van integrando, ¿no? Sí, y creo que también el punto focal, digamos, de la obra, desde el punto de vista, por ejemplo, de la plástica, sería creo que la cabeza de Quetzalcóatl, que está debajo. Ella quise poner a Quetzalcóatl porque hay muchos dioses, ¿no? Prehispánicos, pero él es uno de los más representativos, no solamente aquí, ¿no? Sino en todas las culturas de Latinoamérica que existieron hacia abajo. Entonces, por eso quise poner a él como un protector, digamos, de la misma naturaleza, ¿no? Que son lo bueno en este caso de los colibríes. Y ahí también generamos algo importante porque digamos que generamos un relieve a partir de una técnica que yo estoy experimentando que fue acrílica con espuma sintética. Entonces al combinarla se genera, digamos, una espuma ya coloreada, y ahí con la técnica que usan, por ejemplo, de pastillaje en los escultores en el relieve, fui como esculpiendo, ¿no? A partir, pero estaba pintando también a la vez la cabeza de Quetzalcóatl. Aparte de que también está deformada, ¿no? Para que se vea desde abajo que se está levantando desde el punto de vista del observador, que elegimos un punto medio, ¿no? Porque pues entra niños, entonces de grandes, no podemos poner un 70 de punto de vista porque los niños no verían esa deformación que fue mi intención, ¿no? Sí, es como obvia, ¿no? Aparte, cuando tenés lo que tú mencionas, esta cuestión cultural, que se ve reflejada no nada más en las culturas prehispánicas, también tiene como esta especie de sincretismo, ¿no? Con las culturas a lo mejor de la India, ¿no? Por ejemplo, el Danini, ¿no? Que es la serpiente que va en ascenso, ¿no? En este caso pues, es una serpiente alada que, por la lógica, pues también iría en ascenso, y es como esta cuestión que también representa, pues no, es como una especie como de despertar de la conciencia, como lo platicamos en un momento, ¿no? De repente esa necesidad que tiene el ser humano por la búsqueda de la espiritualidad, pero sin la necesidad de la cuestión de las instituciones, ¿no? Sino es una búsqueda natural del ser humano por saber qué hacemos aquí. Entonces, eso, ahorita, por ejemplo, que lo estamos comentando de repente, es muy importante, y tú lo debes saber. Hace unos días se le hizo una entrevista a Giovanni también hace algunas composiciones relativas a lo que tú mencionas, esta subdivisión de planos, para que en un momento determinado, bueno, esto vaya siendo como una situación que se vea reflejada. La gente no lo percibe, pero también no puede percibir muchas veces, porque es una cuestión también de irse como documentando, ¿no? Esta cuestión de ir como poniendo elementos que tengan como un sentido, ¿no? Entonces, hay un discurso, no nada más en la cuestión de la composición, donde queremos que los elementos vayan de una forma determinada, y también está la otra parte que es lo que queremos decir a partir de lo que decías tú, de este discurso poético. ¿Tú cómo ves el trabajo que tú estás reflejando, por ejemplo, en la mayoría de la obra que tú haces? Sí, creo que, como mencionaba, yo creo que después de salir de la escuela ya uno va buscando sus propios referentes, independientemente de lo que haya aprendido, ¿no? Creo que al salir de ahí, como que sí, digamos, a mí me gusta, por ejemplo, mucho
la ciencia, pero también la metafísica, ¿no? Es decir, yo no creo que sean dos cosas que no puedan coexistir, sino que simplemente se pelean por querer tener la razón, ¿no? Ya no la verdad, la razón. Y entonces desde ahí creo que, pues ahorita como irlo buscando, por ejemplo, otros autores que no son muy conocidos, pero porque, por ejemplo, a veces pues, nos dan a los más conocidos, ¿no? Los que viven en los libros de historia del arte. Pues, por ejemplo, luego te pones a buscar otro tipo de autores que tienen una obra muy interesante, o más interesante todavía, porque al, por ejemplo, no estar ligados a los poderes de sus tiempos, generaron realmente discursos, pues sí, ¿no? Yo creo que fueron subversivos, inclusive para, digamos, la misma, no sé, ética, las mismas leyes de sus tiempos. Hasta los tiempos, ¿no? Sobre todo. Y aparte, pues bueno, hay otra cuestión que de repente nosotros siempre como espectadores vemos como nada más un montón de pinceladas, pero no nos damos cuenta que hay información no nada más de pintores, sino también de filósofos, por ejemplo, ¿no? Nos hablas de la cuestión de los libros de filosofía que también has llegado a leer. ¿Qué autores son los que? Sí, bueno, te mencionaba, por ejemplo, que me gusta un poco el existencialismo, también me gusta la corriente vitalista, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, Schopenhauer, como que son de los autores que a lo mejor saliendo de la escuela ya los había más o menos visto, pero me llamaron más o menos la atención, pero ya después saliendo de la escuela, cuando conocí a un amigo filósofo, entonces se le dije que me recomendara libros de ese tipo, ¿no? Entonces ya me pasó a ellos, que digamos que estudio, por ejemplo, también, bueno, ya referente más a lo que digamos el arte también, está Heidegger, ¿no? También están, por ejemplo, sus textos de El arte y el espacio, ¿no? Que es un análisis totalmente de la cuestión plástica, ¿no? Sí, y sí. Y por ejemplo, también él habla mucho del tiempo, hay algunos textos donde él habla mucho del tiempo, y entonces es algo que a mí me fascina, ¿no? Realmente a mí, no sé, creo que actualmente mis conceptos que manejo dentro de la clase, por ejemplo, tengo un cuadro chiquito que se llama Mundos Paralelos, donde por ejemplo es como si tú encontraras varias imágenes y las encontraras en una sola imagen. No es cubismo, ¿no? Porque no lo estás desfragmentando y estás generando microplano, ¿no? Digamos, son imágenes que las vas juntando en otras para generar otra imagen que te representan varios momentos del tiempo y el espacio. Sí, al final digo, es una idea, ¿no? Que representa que al final eso es parte como del trabajo de la plástica, ¿no? La representación de diferentes ideas y conceptos y realidades, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que por eso la filosofía pues nos da a pensar mucho, ¿no? Y pues es toda una corriente totalmente pues, de lo que más permea la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que sí. Me gusta mucho, por ejemplo, también algunos de los poetas malditos, ¿no? También, es decir, yo creo que no solamente baso mi obra en leer, por ejemplo, puros autores de la plástica, ¿no? Sino que también voy conformando conforme voy leyendo, ¿no? De diferentes tipos de filosofía, de literatura, de ciencia también. De hecho, al principio, cuando empecé la carrera, me gustaba mucho, más me empezó a llamar la atención estudiar un poco sobre la ciencia porque conocía a Dalí, ¿no? No sé, ¿no? La verdad es por lo que me pasó a mí, pero a lo mejor muchos de los que empezamos a estudiar esto conocemos primero a Dalí, ¿no? Y entonces me gustó mucho cómo él retoma la obra y todo lo engloba, es decir, aparte de que hacía surrealismo, está muy cargada de ciencia, ¿no? Realmente si no entiendes, por ejemplo, de teorías de relatividad o otras cosas, pues no vas a entender la obra de Dalí, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, en la escuela donde estudié, algunos profesores no les gustaba Dalí, ¿no? Entonces, pues yo desde mi punto de vista, cuando los escuchaba, decía, pues no te gusta porque no sabes de ciencia, ¿no? O sea, sí, prácticamente, la verdad. Porque cuando yo veía algunas obras de él, donde, por ejemplo, hay una donde él representa todo un horizonte y hay mucha gente desnuda, pero cuando tú miras todo ese horizonte y miras la gente cómo está parada y se va alejando a través del horizonte, cuando tú ves son unas hélices de ADN, la molécula de ADN que se va formando con la gente así como se va alejando. Pues si no tiene una referencia de una molécula de ADN, pues entonces pues sí no lo va a entender el cuadro, ¿no? Entonces pienso yo que tiene que ser así, estudiar muchas vertientes de diferentes conocimientos para ampliar la obra y para generar
menos aburrida, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Porque incluso también creo que a veces parte de mis obras nacen cuando todo puede detonarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, veo una película, me gusta algo ahí que veo y después lo plasmo, ¿no? O alguna imagen. Incluso, por ejemplo, creo que actualmente, no sé, las portadas digitales de películas o de series, todo eso tiene un análisis de imagen muy elaborado, ¿no? Para que impacten en la gente, para que llamen la atención de inmediato, ¿no? En la primera instancia que lo ves. Entonces también a veces me gusta observar las composiciones que ahí generan, porque, pues digo, si son lo que está llamando la atención actualmente, tiene impacto. Entonces, si logro implementar algunos elementos plásticos dentro de mi obra, pues quiere decir que también va a haber gente allegada que le guste la pieza, ¿no? Sí, a partir de lo subliminal, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que sería como un momento importante, ahorita todo lo que nos estás comentando, que la gente lo pudiera ver y sobre todo que pues esté cercano a todo tu trabajo, que empiecen pues como a buscar dónde te podemos encontrar en las redes sociales, cómo te podemos encontrar. Sí, claro. Para buscar mi trabajo. A la gente que quiera seguir conociendo un poco más sobre mi trabajo, pueden observar más obras en Facebook, aparezco como Fernando Allende, también en Instagram también sería igual, Fernando Allende, que es donde pues, subo más que nada lo que voy elaborando. Y por ejemplo, bueno, ya los que si gustan agregarme ahí, también ahí ya los redireccionaré hacia otros lados, ¿no? Que también suben obra con algunos colectivos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, está el colectivo de Ameca Meca, de 24x34, que son compañeros con los que yo estudié, egresados. Están los del colectivo Mentes Dañadas, que también son otros, también de mi escuela, ¿no? Entonces ya cada quien va generando sus propios vertientes. De hecho, este colectivo es más de gente de aquí de Chaco. Ajá, la mayoría, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, no me gusta como que quedarme, es decir, es que yo pertenezco a estos y ya, si estos me invitan, no voy, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, hay que estar abiertos a, por ejemplo, a las propuestas de las invitaciones para que pues uno mismo va conociendo también más obra, te va llenando de más, vas influenciando de referencias, ¿no? Y yo creo que así sería, digamos, parte de mi proceso de producción, ¿no? Porque pienso yo que son demasiado complejos, ¿no? O sea, todo proceso de cualquier sujeto es demasiado complejo, ¿no? Es demasiado complejo. Ahorita, lo que sí, hablamos partes de lo más importante que es para que estén mis obras, eso. Pues a Fernando Allende lo pueden encontrar en los espacios que él acaba de mencionar y bueno, también sobre todo en la página de la Dirección de Cultura, que está también en Facebook, pueden buscarla a través de Cultura TV. Esta entrevista es también parte de un concepto que se llama Galería Triángulo 6, donde conocerán parte de la obra de Fernando, también su biografía y bueno, su trayectoria, sobre todo las exposiciones que él ha montado tanto de forma individual como de manera colectiva, tanto aquí en la región como también en la Ciudad de México. Y pues bueno, sin más, los espero en una próxima emisión de Fractal. Es un programa que va dándole forma a todo lo que es la plástica en la región, artistas sobre todo de aquí de Chalco. Y pues bueno, los esperamos en una siguiente emisión de Fractal. Y pues muchas gracias, Fernando, y pues aquí los esperamos. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.